Muy buenas tardes con todos. Por favor, ¿me pueden confirmar si están viendo mis diapositivas? Sí, doctor, sí se Bueno, ve. buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a nuestra clase teórica del día de hoy. El tema a desarrollar es anatomía de la nariz y los senos paranasales. Vamos a tratar de avanzar, ya que a las 4:20 tenemos clase práctica. Bien. Entonces, este es nuestro primer tema acerca del sistema respiratorio que vamos a ver. Acuérdense que vamos a ver anatomía de la nariz y senos paranasales. Vamos a ver anatomía de laringe, traqueobronquios y anatomía de los pulmones con respecto al sistema respiratorio. Seguiremos con sistema cardiovascular, donde veremos corazón, veremos grandes vasos, veremos mediastino, ¿no? Parece que la primera unidad es acerca del sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es anatomía de la nariz y los senos paranasales. Entonces vamos a hablar sobre nariz, vamos a hablar sobre vascularización, inervación, ¿no? Vamos a hablar de las cavidades nasales y de los senos paranasales. La nariz es una estructura. Por favor, todos a través del chat vayan colocando sus nombres y apellidos completos para cuestiones de asistencia. Ya, vayan colocando todos, por favor, a través del chat, nombres y apellidos completos. Muy bien. Lo que es la nariz viene a ser lo que es la parte del tracto respiratorio superior, ¿no? Que se encuentra comprendido entre diferentes estructuras, como es un techo, un piso, ¿no? Una pared medial y lateral, a cual llamamos cavidad nasal, y que tiene dos porciones, una superior, un tercio superior, que viene a ser la función olfatoria, y los 2/3 inferiores, que viene a ser la porción respiratoria, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de esta parte, tenemos que hablar de la nariz específicamente y hablar sobre su anatomía, ¿no? De la nariz. Las funciones de la nariz viene a ser la olfacción a través del primer par craneal llamado olfatorio, ¿no? Se encarga de la respiración, esos 2/3 partes inferiores de la cavidad nasal, se encarga de la respiración. También filtra el polvo a través de unas estructuras que se llaman vibrisas, que se encuentran en las fosas nasales. Humidifica el aire y calienta también, ¿no? Sobre todo lo hace a través de las conchas nasales o cornetes, y elimina secreciones, ¿no? A través del moco. Muy bien. La nariz propiamente dicha viene a ser una porción formada por un esqueleto osteocartilaginoso. No es por un esqueleto osteocartilaginoso. En la parte externa o en la porción visible, la nariz va a presentar lo que es una raíz, va a presentar un dorso, un vértice, las narinas, que son las estructuras que comunican a las cavidades nasales con el exterior, y va a presentar sus alas de la nariz, ¿no? Entonces acá tenemos la raíz de la nariz, el vértice de la nariz, ¿no? El dorso de la nariz, que es todo esto de acá, las narinas, que comunican a la cavidad nasal con el exterior. Acá faltaría las coanas. Bueno, ya no sería la parte visible, pues esto se encuentra en la parte posterior, ¿no? Pero mencionar que las coanas son las encargadas de comunicar a la nariz con la nasofaringe, ¿no? Que es la primera porción de la faringe, esta nasofaringe que tiene tanto función respiratoria como, perdón, solo respiratoria, ¿no? Porque la orofaringe es la que tiene respiratoria y digestiva. En este caso, la nasofaringe solo tiene función respiratoria. Y las alas de la nariz, que son estas estructuras de acá, donde encontramos cartílagos alares, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, la nariz está cubierta por una piel, ¿no? Que se apoya sobre un cartílago y una parte ósea, ¿no? Que se le conoce como vestíbulo nasal, y presenta lo que es las vibrisas, donde filtran las partículas de polvo, ¿no? Uno tiene acá unas vellosidades que lo conocemos como vibrisas y que permite filtrar el polvo. Entonces hablaremos de la nariz propiamente dicha, hablaremos del esqueleto de la nariz. La nariz, que es toda esta estructura de acá, la cual lo vamos a ver en la práctica más tarde, lo vamos a repasar ahí. La nariz es una estructura o un órgano que está formado tanto por hueso, dentro de su esqueleto estamos hablando, hueso y cartílago, ¿no? ¿Qué tipo de cartílago? Ya li. Cuando hablamos de los huesos, hablamos de diversos huesos que forman en sí la nariz, ¿no? Acá tenemos a los nasales,
tenemos a la porción ascendente del maxilar, tendremos por dentro al hueso etmoides, a su lámina perpendicular, tendremos al vomer, al ungis, tendremos a las conchas nasales superiores, medias e inferiores, tendremos al maxilar, la parte inferior del maxilar y tendremos al hueso palatino. Entonces, todas esas estructuras que he mencionado forman lo que se conoce como la parte ósea o el hueso de la nariz, pero también está formada por cartílagos. Y dentro de los cartílagos tenemos este cartílago central que viene a ser el cartílago septal o cartílago del tabique nasal. Estos cartílagos laterales, se llaman así cartílagos laterales, que es uno derecho y uno izquierdo. Los cartílagos alares, ¿no? El cartílago alar mayor y el cartílago alar menor, que son pares, ¿no? Los cartílagos laterales, los alares mayores y los alares menores son pares. El cartílago septal es impar. Entonces, la nariz dentro de su esqueleto está formada por estas estructuras. Pero nosotros, dentro de los huesos, hablamos de un grupo de huesos que se le conoce como huesos propios de la nariz. Los huesos propios de la nariz son aquellos que solo vamos a encontrar en la nariz. Y así tenemos al vomer, tenemos a los huesos nasales, ¿no? Que son estos de acá. El vomer se ve por dentro, ¿no? Y tenemos a la concha nasal inferior, también llamado cornetes inferiores, ¿no? Esos tres huesos son llamados huesos propios de la nariz. Los demás no, los que mencioné, los demás no. Por ejemplo, la lámina perpendicular y la concha nasal superior y media forman parte del etmoides, ¿no? Que es un hueso de la base del cráneo. La porción horizontal o la porción ascendente del maxilar es obviamente del maxilar, ¿no? No es un hueso propio de la nariz, pero que están formando parte de la estructura ósea, ¿no? En sí, los huesos propios de la nariz son el vomer, los huesos nasales y la concha nasal inferior. Acuérdense para cuestiones de examen, ¿no? Porque son preguntas que a veces suelen venir. Entonces acá tenemos los huesos nasales, ¿no? Acá por dentro tenemos la lámina perpendicular del etmoides, ¿no? Acá se ve mejor. La lámina perpendicular del etmoides. Acá abajo sería el vomer, ¿no? Y acá la concha nasal inferior. Esta sería la concha nasal media. Y la superior estaría en más o menos a esta altura, ¿no? Donde la concha nasal superior y media son parte del hueso etmoides y la concha nasal inferior es un hueso propio de la nariz. Hay un término que nosotros llamamos tabique nasal. El tabique nasal no es otra cosa que la estructura que divide a la nariz en dos cavidades, ¿no? Una cavidad derecha y una cavidad izquierda. Entonces el tabique nasal, o también llamado septum nasal, va a dividir a la nariz en dos cavidades. ¿Y qué estructuras forman el tabique nasal? El tabique nasal es igual a hueso más cartílago. Y dentro del hueso vamos a encontrar básicamente dos huesos, ¿no? Dos huesos. Lo que es la lámina perpendicular del etmoides y más el vomer, ¿no? La lámina perpendicular del etmoides más el vomer representan la parte ósea del tabique nasal y la parte cartilaginosa está representada por el cartílago septal o también llamado cartílago del tabique nasal, ¿no? Entonces todo esto, todo la parte ósea más la parte cartilaginosa representan el tabique nasal. Entonces, cuando ustedes les hagan la pregunta, ¿quién forma el tabique nasal? Lo hace la lámina perpendicular del etmoides, el vomer como huesos y de cartílagos, el cartílago septal o cartílago del tabique nasal, ¿no? Entonces, ahí tenemos, este viene a ser el hueso etmoides, la lámina perpendicular, que es una lámina cuadrilátera en realidad, ¿no? Tenemos al vomer en la parte posterior y hacia anterior el cartílago septal. Las tres estructuras, lámina perpendicular del etmoides, el vomer y el cartílago septal, forman lo que se conoce como el tabique nasal, ¿no? El tabique nasal. Entonces, cuando hablamos nosotros de cavidades nasales, estas son dos, una cavidad derecha y una cavidad izquierda. Acuérdense que esta forma de pera se le llama la fosita piriforme, por si acaso, ¿no? Entonces, la cavidad nasal que tiene como límite un techo,
tiene un piso, tiene una apertura anterior llamada narina, tiene una apertura posterior llamada coana, tiene lo que es una pared medial y tiene una pared lateral. Entonces, las cavidades nasales tienen un techo, tiene un piso, tiene una pared medial y tiene una pared lateral. Aparte tiene las comunicaciones que hacia anterior se llaman narinas y hacia posterior se llaman coanas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver sus límites. Antes de eso vamos a hablar de la mucosa nasal, así como la cavidad nasal tiene paredes óseas, ¿no? Tiene también mucosa, ¿no? Que es una especie de cobertura de esta cavidad, ¿no? Esta mucosa nasal está unida a lo que es al periostrio en caso del hueso y al pericondrio en caso del cartílago. Los 2/3 inferiores van a ser respiratorias, como les mencioné inicialmente, y el tercio superior será olfatoria, ¿no? Dado por el nervio olfatorio, como ustedes están viendo acá. La parte superior o tercio superior se le llama mucosa nasal amarilla o pituitaria amarilla, ¿no? Que le da esa característica a la presencia del nervio olfatorio, que viene a ser el primer par craneal, que se encuentra en esta zona y tiene función olfatoria. En cambio, los 2/3 inferiores, que tiene una coloración rosada, rojiza, llamada pituitaria roja o rosada, está representado lo que es por la parte vascular y tiene que ver con la función respiratoria. La mucosa se extiende más allá de las cavidades nasales hacia los senos paranasales, hacia la nasofaringe e incluso al saco lagrimal de la conjuntiva, ¿no? A través del saco lagrimal puede llegar a la conjuntiva. Acuérdense que el saco lagrimal se comunica con la nariz a través del conducto lacrimonasal, a través del meato inferior, ¿no? A través de este conducto, la mucosa puede ascender hacia la conjuntiva. Por eso que comparten estas características. Entonces, ¿cuáles son los límites de la cavidad nasal? Les decía, les mencionaba que tenía un techo, que es todo esto de acá, ¿no? El techo. Y el techo está formado de adelante hacia atrás por el hueso nasal, por la espina nasal del frontal, por la lámina cribosa del hueso etmoides y por el cuerpo del esfenoides, ¿no? Entonces ahí tenemos el piso, que es esta estructura de acá, está formado hacia anterior por la apófisis palatina del maxilar y por la apófisis horizontal del palatino, ¿ya? O la lámina horizontal del palatino. Entonces, apófisis palatina del maxilar y lámina horizontal del palatino forman lo que se conoce como el suelo de la cavidad nasal. La pared medial es simple de aprender, es igual a tabique nasal. Y acuérdense que tabique nasal es igual a lámina perpendicular del etmoides más el vómer y más el cartílago septal, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. La pared medial, que sería todo esto de acá, ¿no? Todo esto sería la pared medial. Y la pared lateral está representado por las conchas nasales, ¿no? Conchas nasales o también llamados cornetes, que son 3, ¿no? Cornete nasal superior, el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior, ¿no? Acá también podemos verlo, cornete nasal superior, cornete nasal medio y cornete nasal inferior. De los 3 cornetes, solo el inferior es propio de la nariz, no es un hueso propio. En cambio, el superior y el medio van a depender, como ustedes ven acá, del hueso etmoides, ¿no? El hueso etmoides. La importancia que tienen los cornetes es que se encargan de humidificar o calentar el aire. No tienen que ver con eso. Pero estos cornetes, entre ellos, van a dejar unas cavidades, a cual nosotros los llamamos los meatos, ¿no? Entre el cornete superior y medio se forma lo que es el meato superior. Entre el cornete medio e inferior se forma el meato medio. Y debajo del cornete inferior se encuentra el meato inferior, ¿no? El meato inferior. Estos meatos cumplen la función, ¿no? De recibir la secreción de los senos paranasales, que ya lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces tenemos que estos meatos, ¿no? Estos meatos van a recibir la desembocadura de los senos paranasales. El meato superior, ¿no? Ahí va a desembocar lo que es el seno esfenoidal y va a desembocar lo que es... Un momentito, por favor.
Muy bien. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Muy bien, disculpen. Entonces les decía que los meatos, que son tres, el meato superior, el meato medio y el meato inferior, tienen la función de recibir las secreciones de los senos paranasales. Vamos a ponerlo para acá mejor. En el meato superior va a recibir la desembocadura del seno esfenoidal, no un seno que está acá. Miren, ustedes están viendo ahí. Este es el seno esfenoidal que está en el cuerpo del esfenoides debajo de la silla turca. Desemboca primero en este receso esfenoetmoidal, pero luego termina ya en el meato superior, ¿no? Acá, meato superior. ¿Quién más desemboca en el meato superior? Lo hacen las celdías etmoidales posteriores, ¿no? Las celdías etmoidales posteriores también desembocan en el meato superior. En el meato medio, van a desembocar la mayoría de los senos paranasales. Lo va a hacer el seno frontal, este seno que ustedes están viendo acá, viene a ser el seno frontal. Lo va a hacer las celdías etmoidales medias y las celdías etmoidales anteriores. Un momentito. Entonces, en el meato medio desembocan estas tres estructuras, ¿no? Estos tres senos, el seno frontal, las celdías etmoidales medias y las celdías etmoidales anteriores. Acuérdense que el etmoides en sus masas laterales tiene tres tipos de celdías, anteriores, medias y posteriores. Las posteriores ya dijimos que desembocan en el meato superior y la media y la anterior lo hacen en este meato medio. Luego, y también acá desemboca el seno maxilar, no me olvidé, acá desembocaba el seno maxilar, que viene a ser el seno más grande del organismo que se encuentra en el hueso maxilar. Luego tenemos el meato inferior, ¿no? El meato inferior. En este meato va a desembocar lo que es el conducto lacrimonasal, ¿no? El conducto lacrimonasal, que es un conducto que vierte las lágrimas desde el ángulo interno, ¿no? Desde el ángulo interno del ojo hacia este meato, ¿no? El conducto lacrimonasal es el que desemboca en este meato inferior.
Entonces, este meato no recibe la desembocadura de las lágrimas a través del conducto lacrimonasal, ¿no? Por eso que cuando uno llora, ¿no? Empieza a drenar a través de la nariz, lo que llamamos moqueo, pero esto sucede porque el conducto lacrimonasal termina a nivel de esta zona, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la importancia que tienen estas estructuras llamadas conchas nasales, ¿no? Y lo que es los cornetes, ¿no? Esto de acá, las características de cada una, como ven, la concha nasal inferior es la más larga, ¿no? Está recubierta por una mucosa con espacios vasculares, lo que se encarga de controlar el calibre de de la cavidad nasal. La concha media y la concha superior, ya les dije, son en realidad prominencias o apófisis del etmoides, ¿no? Pertenecen al hueso etmoides. Y en infecciones, esta mucosa se pone pues en forma de tumefacta, no tiene esa característica. El receso etmoidal, que es esta zona de acá, que es donde desemboca en realidad el seno esfenoidal, pero luego ya cae pues al meato superior, ¿no? Meato superior. Ahí están las conchas nasales superior, media, inferior, lo que les acabé de explicar, ¿no? Quienes desembocan ahí. Una imagen ahí del infundíbulo etmoidal, del hiato semilunar, que viene a ser el drenaje o pertenece al seno maxilar. Es a través del cual el seno maxilar vierte su contenido hacia el meato medio, hacia el meato nasal medio. Muy bien. La vascularización de la nariz. ¿Cómo está vascularizado la nariz? La nariz recibe irrigación de 5 fuentes. Lo hace de las arterias etmoidales, tanto anterior y posterior. Y las arterias etmoidales son ramas de la arteria oftálmica y la arteria oftálmica es rama de la arteria carótida interna, ¿no? Ahí van 2. Las otras 3 van a ser de la carótida externa, pero ¿de qué ramas específicamente? De la esfenopalatina, que es una rama de la arteria maxilar, y la arteria maxilar es rama de la carótida externa. La palatina mayor, que también es una arteria de rama de la maxilar, y esta rama de la carótida externa. Y la labial superior, que está por esta zona, ¿no? Que es una rama en realidad de la arteria facial, y la arteria facial es rama de la carótida externa.
En conclusión, desde la carótida externa van a llegar 4 ramas, ¿no? Perdón, 3 ramas, la esfenopalatina, la palatina mayor y la labial superior. Y de la carótida interna, con sus ramas que llegan, son la etmoidal anterior y posterior. En total, 5 fuentes son las que se encargan de irrigar la cavidad nasal, ¿no? Acá tenemos la etmoidal anterior y la etmoidal posterior, ramas de la oftálmica, ramas de la carótida interna, la esfenopalatina, y lo que es la palatina mayor, ramas de la arteria maxilar, rama de la carótida externa, y la labial superior, que es rama de la arteria facial, y la arteria facial, que también es rama de la carótida externa. Esta confluencia de vasos hace que a nivel anterior se forme un enmarañado capilar conocido como el plexo de Kieselbach, ¿no? Que es un plexo que se encarga o que tiene una de las complicaciones patológicas más frecuentes, que es la epistaxis anterior, ¿no? La epistaxis anterior, o también llamado sangrado nasal anterior, ¿no? Es muy común ver esto, ¿no? El sangrado nasal anterior, y ese da por la ruptura de vasos a nivel de este plexo de Kieselbach. Y la epistaxis posterior está dado por la ruptura de la arteria esfenopalatina, ¿no? Cuando se rompe la esfenopalatina, da lo que es la epistaxis posterior. No se vayan a confundir esto, es pregunta de examen. Epistaxis posterior es igual a ruptura de la arteria esfenopalatina y la epistaxis anterior es ruptura del plexo de Kieselbach. El drenaje venoso lo hace a través de la yugular interna, ¿no? Al final termina en la yugular interna y es similar a la arterial, ¿no? Lo hace a través de la vena maxilar, lo hace a través de del tronco tirolingofacial, ¿no? Que desembocan a nivel de esta arteria, de esta vena que se llama la vena yugular interna. Entonces lo hace a esto de acá, ¿no? Dentro de las funciones que tiene es regular la temperatura durante la respiración, ¿no? Este sistema venoso es importante. Aparte del drenaje que hace de la cavidad nasal, también tiene esta función de regularizar la temperatura al momento de que el aire ingresa a estas estructuras. La inervación de la nariz va a tener 2 tipos de inervación, hasta 3, ¿no? Una inervación sensitiva, una inervación sensorial, esta sería la sensitiva, la sensorial, ¿no? Sensorial, y una inervación motora. La inervación sensitiva se refiere a la inervación por la cual uno siente dolor, siente frío, siente calor, etc. ¿Y qué nervio se encarga de dar esa sensibilidad o esa sensación? Esa inervación sensitiva es el quinto par, o también llamado nervio trigémino, ¿no? Y lo hace principalmente a través de su rama maxilar, como ustedes están viendo acá, esta es la rama maxilar, y ramas de la oftálmica, ¿no? En su porción anterosuperior, el nervio oftálmico, y en su porción posterior inferior, el nervio maxilar. La inervación sensorial está dado por el primer par craneal, que viene a ser el nervio olfatorio, sobre todo en el tercio superior, ¿no? Donde a través de la lámina cribosa, el nervio olfatorio vierte sus ramas, ¿no? Sus axones hacia la cavidad nasal y le da esta función sensorial, es decir, captar el olfato. Y su inervación motora lo hace a través del nervio facial, el séptimo par, pues inerva a los músculos de la nariz, que en este caso es el músculo nasal y el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz. Entonces, 3 tipos de inervación que ya ustedes lo pueden ver. Nervio oftálmico y el nervio maxilar son ramas del trigémino, ¿no?
Cada una inerva su porción en la nariz que ya les mencioné. Vamos rápidamente con los senos paranasales. Los senos paranasales son estructuras, unas cavidades neumáticas dentro del cráneo. Dentro de sus funciones están aliviar el peso de la cabeza y también humidificar y calentar el aire inspirado, ¿no? Su enfermedad se llama sinusitis y lo vamos a encontrar en el hueso esfenoides, lo vamos a encontrar en el hueso frontal, lo vamos a encontrar en el hueso etmoides y en el hueso maxilar, ¿no? Ahí vamos a encontrar nosotros lo que es estos senos paranasales. El seno paranasal a nivel frontal se llaman senos frontales, que son dos, ¿no? Son pares. Se encuentra en el hueso frontal, puede detectarse a partir del 7º año de vida, ¿no? El drenaje lo hace a través del conducto frontonasal hacia el meato medio. Acuérdese, al meato medio desemboca este. El nervio que lo inerva viene a ser los nervios supraorbitarios, ramo del nervio oftálmico, y su tamaño es variable, no puede llegar a medir 5 milímetros. Las celdías etmoidales, ¿no? Las celdías etmoidales que la encontramos nosotros en el hueso etmoides, sobre todo en sus masas laterales, ¿no? Esto vendría a ser su masa lateral del hueso etmoides, esta es su lámina perpendicular, ¿no? En esas masas laterales tenemos las celdías etmoidales o senos etmoidales, que son 3. Las celdías etmoidales anteriores, las celdías etmoidales medias y las posteriores, ¿no? Las celdías etmoidales anteriores y medias, ambas desembocan en el meato medio. Y las celdías etmoidales superiores, posteriores desembocan en el meato superior. La inervación se da por los nervios nasociliares, ramos del nervio trigémino. El seno esfenoidal que se encuentra en el cuerpo del esfenoides, ¿no? En el cuerpo del esfenoides, acuérdense que el esfenoides es un hueso de la base del cráneo que tiene la forma de un murciélago con las alas abiertas y que tiene unas alas menores, alas mayores y el cuerpo del esfenoides. En este cuerpo del esfenoides, debajo de la silla turca, ¿no? Acuérdense que la silla turca es un lugar donde aloja la glándula hipófisis. Debajo de esta silla turca voy a encontrar yo al seno esfenoidal, ¿no? Al seno esfenoidal. Están divididos desigualmente y su función es la neumatización también, ¿no? Podemos detectarlo ya a los 2 años de edad y están inervados por los nervios etmoidales posteriores. El seno maxilar, que son 2, también tiene la forma triangular, ¿no? Con una base inferior y un vértice superior, desembocan a través de un hiato que se llama el hiato semilunar hacia el meato medio, ¿no? Desembocan en el meato medio. Estos senos son los más grandes del organismo, son los de mayor tamaño, ¿no? Su irrigación lo hace a través de la arteria maxilar y su inervación a través de los nervios alveolares superiores, ¿no? Que son ramas del nervio maxilar también, ¿no? Del nervio maxilar. Tenemos que el vértice representa por hueso cigomático, la base a nivel de la porción lateral de la cavidad nasal. Su techo suele ser el suelo de la órbita y el suelo está dado por la porción alveolar del maxilar, ¿no? En este caso. Algunas consideraciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, las fracturas de la nariz suelen suceder mayormente en el tabique nasal, con ruptura de los huesos nasales y el cartílago nasal, lo que produce desviación del tabique nasal y con ello hemorragia y obstrucción al momento de respirar, ¿no? Dando mayormente epistasis anterior, aunque también puede dar posterior. Ahí están las direcciones del tabique nasal, que muchas veces para corregirlo necesitamos de tratamiento quirúrgico mediante lo que se conoce como el tratamiento del tabique nasal, que es la rinoplastía, ¿no? Que también se hace por estética, obviamente. La rinitis, que viene a ser una inflamación de la mucosa nasal. Acuérdense que la mucosa nasal comparte con los senos paranasales, que puede dar sinusitis, comparte con la cavidad del ojo, dando conjuntivitis, o hacia la nasofaringe, produciendo lo que es dolor de garganta.
¿no? Por eso que cuando uno le da una gripe, suele extenderse a estas regiones, ¿no? El paciente lagrimea, el paciente tiene dolor de garganta y a veces le da sinusitis. La epistaxis hay dos tipos, la epistaxis anterior que se da a nivel del plexo de Kieselbach, ¿no? Y la epistaxis posterior que se da a nivel de la arteria esfenopalatina. La más peligrosa de todas viene a ser la epistaxis posterior, muy difícil de parar, que muchas veces necesita intervención quirúrgica por el otorrino. ¿No? En cambio, la epistaxis anterior, simplemente con presionar 2 a 3 minutos, esta hemorragia cede. La sinusitis, que es la infección de los senos paranasales, que puede ser de origen micótico, bacteriano o viral, siendo más frecuente la viral, ¿no? La más frecuente en infectarse son las del seno maxilar, pero puede darse a cualquier nivel de estos senos. Cuando afectan todos los senos se le conoce como la pansinusitis. Igual en los senos etmoidales es raro la presentación, ¿no? Para darse, o cuando se da el caso, puede atravesar la pared medial y llegar al nervio óptico, llegar a la órbita, lo que puede generar una neuritis óptica y con ello puede afectar la visión, ¿no? Puede afectar la visión. Los senos maxilares, como les mencioné, es la más frecuente, ¿no? La mayoría son virales, aunque puede haber de origen bacteriano. Tratamiento suele ser sintomático, pero cuando se obstruye el hiato, ¿no? Cuando se obstruye el hiato, a veces necesita canalización, ¿no? Se ingresa con una cánula y se abre la apertura para drenar el contenido de la sinusitis, que es una intervención quirúrgica. También los senos maxilares, al estar sobre el alveolo dentario del maxilar superior, puede afectar sobre todo a los 3 molares, ¿no? Y generar alguna periodontitis, ¿no? Una infección de los dientes. O al caso contrario, los dientes también pueden contaminar el seno maxilar y producir una sinusitis secundaria, ¿no? La rinoplastia, que es la corrección del tabique nasal, que puede ser por cuestiones estéticas, de forma que la persona ha nacido de forma congénita con de estas anormalidades, o que ha sufrido algún traumatismo y ha dañado el tabique nasal. Eso se corrige mediante una rinoplastia, ¿no? Una de las cirugías estéticas más comunes actualmente en el medio. Muy bien. Si alguien falta agregarse a través del chat por su asistencia, hágalo de una vez, chicos. Antes de cerrar la sesión, ya que tenemos poco tiempo para irnos a la universidad para cuestiones de la práctica. Muy bien, chicos. A su delegado le voy a pasar las diapositivas para que luego los compartan con todos ustedes. Y también lo voy a subir a su aula en el curso de subanatomía. No lo he subido todavía, pero lo voy a hacer esta semana. Ya estoy ordenando la estructura 1, que también tengo varios cursos ahí. Y también de ahí lo pueden descargar de su aula virtual. Pero igual les voy a pasar también a su delegado para que lo puedan tener y compartir con todos ustedes. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Muy bien, nos vemos en la práctica presencial en un rato, ¿ya? Con el grupo creo que C1 y C2. Muy bien, chicos. Nos vemos. Cuídense la próxima semana. Cuídense, cuídense. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego.